Buen día, chicos de sexto. Acá vamos a hablar hoy de sistemas materiales. Acá hay varios temas que ustedes ya conocen, pero los vamos a conectar y ahora entenderlos en un nivel de entendimiento superior porque están en sexto y no en segundo. Primero, un sistema. Un sistema, ya saben que cualquier sistema es un conjunto de partes que se relacionan, pero cuando es un sistema material está hecho de materia. Por ejemplo, en este vaso tengo sulfato de cobre disuelto en agua. Yo puedo decir que mi sistema es el sulfato de cobre disuelto en agua. O puedo decir también que es el aire, o lo puedo seguir extendiendo. Puedo extenderlo a todo el aire y la habitación, toda la ciudad de Mar del Plata, me puedo ir al universo. Cualquiera de esos niveles es un sistema. Yo decido cuál es mi sistema de estudio. Entonces acá digo, bueno, es el agua con el sulfato de cobre disuelto. ¿Cuántas sustancias tengo? 2, agua y sulfato de cobre. ¿Y otras sales? No, otras sales no porque usé agua destilada, así que es agua y sulfato de cobre. Vamos a ver qué posibilidades tenemos acá de clasificar la materia o cualquier sistema material. ¿Sustancias puras o mezclas? Una sustancia pura es una sustancia sola. Si mi sistema está hecho de una sola sustancia, entonces tengo una sustancia pura. Si mi sistema está hecho de una mezcla, entonces es una mezcla. ¿Cuánto tengo que tener? ¿Cuántas sustancias tengo que tener? Por lo menos 2, porque con una va a ser sustancia pura. A su vez, las sustancias puras las podemos clasificar en elementos y compuestos. Y las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas. Vamos a ir analizándolo. Hasta acá hay un montón de ejemplos diseminados por el papel. No los uní con flechas si es elemento o compuesto. Es una tarea que pueden hacer ustedes después. Y acá también hay unas palabras para unir. Vamos a ver primero un cubo de cobre. Ya los conocen. Cobre, la C con la U, que viene del latín cuprum. Bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde lo pondríamos? El cobre. Tabla periódica de los elementos. Elemento número 29. Es muy obvio, ¿no? Es un elemento y todo este cubo que yo estoy teniendo acá está hecho solamente de átomos de cobre. Todos los átomos son iguales entre sí. El mismo átomo de cobre forma esto. Acá tengo, no lo noté ahí, sería la S. Esto es azufre. El azufre, aquí en la tabla, el número 16. El azufre está hecho solamente de átomos de azufre. Es este sólido que no es metal, amarillo. Bueno, vamos a ir a algunos ejemplos que conocemos de acá. El agua, por supuesto, muy conocida, pero miren qué contradictorio que le dicen a veces el líquido elemento, cuando el agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Acá tengo átomos diferentes. Entonces, ¿qué es? ¿Elemento o compuesto? Elemento es sustancia simple, compuesto es sustancia compuesta. El agua es un compuesto. Y así ustedes pueden seguir razonando con todo esto que ya conocen, el nitrógeno de la atmósfera, con 2 átomos de nitrógeno solamente, o el oxígeno con 2 átomos de oxígeno. Si los átomos son iguales, si es el mismo tipo de átomo, es elemento. Así que el oxígeno es un elemento. El dióxido de carbono tiene 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. Ustedes ya sabrán lo que es. Acá tengo la glucosa, muy conocida, que además es una sustancia orgánica, porque todas las anteriores son inorgánicas. Porque para ser orgánico tiene que tener carbono e hidrógeno unidos. La glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, es una sustancia orgánica. Ustedes la clasifican como corresponde. El sulfato de cobre, y volvemos al sulfato de cobre. Acá lo tengo sin disolver en el frasco. Estos cristales azules, ustedes los vieron seguro en muchas prácticas de laboratorio. Así que es un sólido
azul, bueno, porque está hidratado, pero no importa, eso es azul, vamos a decir que es azul. Entonces, si lo pongo en agua se disuelve, cristaliza, así que forma cristales, tiene algunas propiedades. Y es un elemento, un compuesto. Cobre, azufre, oxígeno, en forma de iones, tiene cargas eléctricas. Elemento compuesto, y tiene 3 átomos diferentes, obviamente es un compuesto. Y las propiedades que les nombré recién son propiedades del sulfato de cobre, azul, que cristaliza, que se disuelve en agua. Pero si vamos a ver independientemente las propiedades de cada uno de los átomos, resulta que tengo el cobre, que es un metal rosado, el azufre que lo vimos recién, y el oxígeno, que es un gas en el aire. ¿Se parecen al sulfato de cobre? Para nada. Resulta que un compuesto, cuando se forma con distintos átomos, va a tener las propiedades del compuesto sulfato de cobre. Hay una regla muy importante que dice que las propiedades de los compuestos son diferentes a las propiedades de los átomos que los forman. Entonces, se me borraron las propiedades, ya no tengo esas propiedades individuales, ahora son las propiedades en conjunto del sulfato de cobre. Y les voy a hacer una pequeña preguntita y demostración. ¿Ustedes creen entonces que acá en esto que está disuelto en el agua hay presencia de átomos de cobre? No los ven, ¿no? No sé si hice con ustedes esta experiencia, pero acá tengo un clavo. A ver, voy a tratar de hacerlo en pantalla más cerca. A ver si lo pueden ver mejor. Ahí entonces tengo el sulfato de cobre. Este es el clavo. Espero que lo vean en foco. Entonces voy a revolver un ratito el sulfato de cobre con el clavo. Sacamos. Algunos chicos en el laboratorio, la primera vez que lo dijeron ¡wow! ¿Qué es lo que pasó con el clavo? Se recubrió de cobre. ¿Y de dónde sacó este cobre? Esto es cobre metálico. Estos sí son solamente átomos de cobre porque se ve como cobre. Bueno, resulta que por una reacción los átomos de cobre disueltos acá se fueron al clavo y hubo parte del clavo que se disolvió. No puedo sacar el azúcar, el azufre, no puedo sacar el oxígeno, pero por lo menos se lo demostré con el cobre. Cuando es cobre solo, tiene las propiedades del cobre. Cuando está en forma de sulfato de cobre, es esa sustancia azul. Bueno, y seguimos con algunas otras. El aceite, miren esta molécula, carbono 52, hidrógeno 90, oxígeno 6. En realidad es un aceite promedio, porque hay distintos aceites y varían un poquitito, no mucho. Lo clasifican. Bicarbonato de sodio. Bueno, el bicarbonato de sodio no lo traje acá, pero ustedes lo conocen en su casa y lo vamos a ver en un próximo video, en una reacción química. Cloruro de sodio, tampoco lo traje, es la sal común de cocina. También se parece al bicarbonato de sodio, se parecen, todas estas sales incoloras se parecen. Y tiene 2 átomos diferentes, sodio y cloro. Clasificado esto por ustedes después, vemos estas 2 palabras, fases y soluciones. Y acá les traje esta experiencia que les decía que ustedes la vieron cuando estaban en segundo, y tal vez la habré hecho con ustedes en sala de 5, no me acuerdo, hace muchos años. Pero acá vemos colores. La experiencia le habíamos puesto líquidos en capas como nombre. Y yo les iba agregando distintas sustancias y cada vez les preguntaba ¿cuántas fases hay? Sin definirles la palabra fase. Y ustedes de chicos contestaban, cuando íbamos por acá, contestaban que había 2, cuando por acá 3, 4, 5, porque intuitivamente ustedes entendían que me refería
a cuántas de estas. Así aprendieron ustedes la palabra fase. Entonces, acá tenemos la palabra fases. En esta mezcla del sulfato de cobre con agua, ¿cuántas fases vemos? Una sola, porque es todo homogéneo, porque es todo parejo. No veo partes diferentes. Acá hay una sola fase, no hace falta nombrarla. Bueno, sí, lo aclaramos. Pero esto es un sistema homogéneo. Está disuelto además, forma una solución. En este caso, no se disuelven entre sí, en la forma en que están puestos, no se disuelven entre sí estos líquidos. Entonces yo tengo 5 fases. Para tener una mezcla heterogénea, justamente con partes diferentes, necesito tener fases, por lo menos 2 fases. Mientras que cuando las sustancias, 2 o más, no importa cuántas, se disuelven entre sí, voy a tener una solución, porque se disolvieron, entonces quedaron como una sola fase, porque se atraen partícula con partícula cuando se disuelven, no quedan separadas como esto. Bueno, y entonces, volviendo a esta experiencia que se les dibujé acá, sabemos que es entonces una mezcla heterogénea con 5 fases, y vamos a ir viendo qué conceptos tengo que saber y qué tengo que tener en cuenta para ubicarlo y que quede de esa manera. Tengo que tener en cuenta las cargas eléctricas de las sustancias. En función de eso va a ser hidrófilo, amigo del agua, o hidrófilo, no amigo del agua. La palabra viscoso y la palabra denso. Repasamos también qué tiene nuestro sistema. Abajo había quedado la glicerina. Glicerina es un alcohol glicerol, que el nombre químico es propanotriol. La fórmula, esto es la glicerina. Es una molécula orgánica. Fíjense que las moléculas orgánicas pueden ser muy grandes y siempre tienen un esqueleto de carbono. ¿Ven? Acá tengo el esqueleto de los 3 carbonos. Si no tuviera los oxígenos sería el gas propano. Pero con los oxígenos, estos definen que es un alcohol. El oxígeno con el hidrógeno, no les doy más nombres. Y así que tengo 3 unidades que definen que es un alcohol. Si no tuviera esto sería el gas propano, pero como es un alcohol, se llama propanotriol, porque además son 3 ol. Esto entonces es el propanotriol o glicerina. El agua ya la conocen muy bien. El aceite todavía no. El alcohol lo hice en plano. ¿Ven? Todas estas representaciones son bidimensionales para que las puedan comparar, pero en realidad tienen estructuras tridimensionales, pero se les iba a complicar mucho. Acá tengo el alcohol hecho en chato, es el etanol. Otra vez, si no tuviera el oxígeno sería el gas etano. Con el oxígeno se convierte en el alcohol etanol. Y los hidrógenos alrededor. Y acá tengo la benzina. 7 carbonos. Entonces líquido completo con hidrógenos alrededor. Carbono 7, hidrógeno 16. Acá no hay ningún oxígeno. Esto es solamente carbono e hidrógeno. Esto es un hidrocarburo. ¿Y en qué se diferencia de esta sustancia orgánica de esta etanol y de propanotriol? Se diferencian que estas tienen oxígeno. ¿Eso hace alguna diferencia? Sí, muchísimo. Igual que en el agua. Recuerden que cuando se atraen el átomo de hidrógeno con el de oxígeno, hay un desplazamiento de cargas. Entonces, acá se acercan más los electrones. Entonces el oxígeno toma una carga parcial negativa y le queda una carga parcial. No son cargas completas, son cargas parciales, como un pedacito de carga. Imagínenlo así. Entonces, positivo el hidrógeno, negativo acá el oxígeno. Para este hidrógeno positivo también un negativo acá. Acá hay cargas eléctricas. Ya saben ustedes que moléculas con cargas eléctricas o iones se atraen entre sí, siempre con las cargas opuestas.
pero se van a atraer. Acá, siempre que veo hidrógeno con oxígeno, empiecen a sospechar que ahí hay cargas eléctricas. Entonces acá tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Acá, justamente, si no tuviera el oxígeno, esto no se disuelve en agua. Con esto se convierte en alcohol, que sí se disuelve en agua, porque tiene cargas eléctricas y tiene donde atraerse. ¿Y esta benzina se disolverá en agua? No, no tiene cargas eléctricas. El aceite, con esos números, no podía hacerlo con pelotitas de telgopor, entonces se la dibujé. Esto es una macromolécula además. El aceite, vamos a ponerlo un minuto acá. El aceite en realidad es parte de la glicerina. Fíjense que tiene estos tres. En realidad es una molécula de glicerina hasta acá. Se le fueron estos tres hidrógenos y ahí se unieron tres ácidos grasos. Estos ácidos grasos son muy parecidos a esa otra orgánica. ¿Se dan cuenta? Entonces, cadena de carbono con hidrógenos, montones de hidrógenos. Y acá se unió cada ácido graso. Esto es un aceite, y ya se los digo, porque el aceite tiene, siempre que hay un aceite, tiene que aparecer al menos un doble enlace. ¿Ven que acá no hay hidrógenos porque se enlazaron acá? Donde tengo un doble enlace, hay menos hidrógenos. Los aceites entonces tienen en alguno de sus ácidos grasos, porque esto depende de cada aceite, por eso les decía que hay pequeñas diferencias, porque algunos ácidos grasos son un poco más cortos que otros, no importa. Si fueran solamente estos, si tuviera tres iguales, esto no sería un aceite, sería una grasa, porque a temperatura ambiente estaría sólida. Pero si tiene los dobles enlaces, va a estar a temperatura ambiente, va a estar en estado líquido. Bueno, vamos a ver ahora por qué pasó lo que pasó acá. Habíamos puesto el agua primero y la glicerina se deslizó abajo del agua. ¿Por qué razón? Por ser más densa que el agua. Eso lo saben perfectamente. Pero al mismo tiempo le costaba deslizarse, porque acá tengo glicerina, que no es azul, la teñí de azul para que se vea, pero fíjense lo que le va a costar derramarse, ¿ven? Esto no se derrama como agua, esto se derrama como glicerina. Es muy viscosa. Y ustedes, sabiendo esto, pueden deducir por qué es tan viscosa la glicerina. Porque entre ellas, si yo tengo todas moléculas de glicerina, se van a empezar a atraer y pegotear entre ellas, entonces les cuesta fluir. ¿Se dan cuenta qué importante que saber esto? Ahora, ¿por qué no se disuelve en el agua? Empieza un poco a deshilacharse. Yo no veo un límite bien definido. La razón por la que no se disuelve, no se mezcla tan rápido con el agua, no se disuelve en el agua tan rápido, es porque es muy viscosa. Le cuesta salirse de su mismo grupo, pero se va a disolver en el agua lentamente. En cambio acá ven que tengo divisiones de fase bien marcadas. Bueno, cuando pusimos el aceite, ¿por qué el aceite no se disuelve en el agua? Lo primero que hago es buscar los oxígenos rojos, pero no están unidos con hidrógenos. Entonces yo acá no tengo cargas eléctricas y todo lo demás es igual que un hidrocarburo cualquiera. Entonces esa es la razón. Acá no hay cargas eléctricas, por lo tanto el aceite no se disuelve en el agua. El aceite es hidrófobo, la glicerina sí es hidrófila. El alcohol sí se disuelve en el agua. Cuando ustedes les preguntaba por qué no se disuelve en el agua, y algunos muy lógicamente contestaron, porque está el aceite en el medio y no lo deja pasar. Exactamente. Porque el alcohol sí se disolvería en el agua. Y arriba de todo puse la benzina, que no se disuelve en el alcohol. Pero sí, vamos a ver con cuál. Entonces acá tengo la benzina, que no es polar.
Yo hice otra de estas, siempre me pedían ustedes, mezclalo, mezclalo. Lo mezclé y lo dejé, primero queda como una emulsión todo mezclado, y enseguida se empieza a separar. Y me pueden ustedes decir, ¿qué tengo ahora? Tengo dos fases. ¿Y qué tengo en cada fase? En esta fase, ¿cuáles están? ¿Los hidrófilos o los hidrófobos? Porque en la naturaleza casi todas las sustancias las podemos clasificar directamente en hidrófobas e hidrófilas. Miren el color violeta, parece que se mezcló rojo con azul. Y este color de mi aceite de oliva con la bencina, justamente esto, con esto, están juntos. Porque los similares se pueden disolver entre sí y los diferentes no. Entonces son similares en cuanto a que son hidrófobos, no tienen cargas eléctricas, el aceite y la bencina, acá están. Son similares todos con cargas eléctricas, la glicerina, el agua y el alcohol. Y ahora sí están las tres sustancias formando esta fase. Hasta ahora no hemos visto reacciones químicas. Vamos a ver después otro video con reacciones químicas. Hasta luego, chicos.